En este video tutorial vamos a explicar cómo aplicar la jerarquía de las operaciones básicas con problemas donde intervienen números decimales y fracciones. Entonces veamos qué es lo que vamos a hacer. Cada uno de los números que tenemos acá los vamos a reescribir como una fracción. Por ejemplo, el número natural se va a escribir en su forma de fracción. Como es un número natural, le vamos a colocar un 1 en el denominador. Después, ¿cuál es el que vamos a convertir? Vamos a escribir el número decimal como una fracción. Como es un número decimal exacto, hay que escribir un 1 en el denominador y ver que aquí únicamente tenemos un número. Entonces a este 1 nada más le vamos a colocar un 0. Y en el numerador, que es lo que nos va a quedar, únicamente vamos a escribir el 5. Después de esto, ya hicimos los cambios necesarios. Cada uno de los números tiene una apariencia de fracción. Pero ahora, ¿qué es lo que debemos hacer? Veamos que tenemos un por y un símbolo de dividir. Primero, en la jerarquía de las operaciones básicas, pesa más la división. Entonces, como primera operación a efectuar, tenemos que hacer la división. Entonces, veamos qué es lo que nos va a resultar. La fracción 6 entre 1 lo vamos a dejar tal y como está. Recordemos que en una división el dividendo queda exactamente igual, así es que lo volvemos a reescribir. Luego el símbolo de dividir se tiene que cambiar a un por, entonces vamos a escribir un por en vez del símbolo de dividir, y del divisor, ¿qué es lo que debe de pasar? Se tiene que cambiar por su inverso multiplicativo, es decir, el denominador pasa al numerador y el numerador pasa al denominador. Podemos observar acá, antes teníamos 3/4, ahora tenemos 4/3. Y después que hicimos esto, ¿qué es lo que podemos observar? Nos queda la multiplicación de una fracción por otra fracción por otra fracción. ¿Qué es lo que podemos hacer? Cuando se multiplican fracciones, usted sabe que se tiene que multiplicar denominador por denominador por denominador. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hay que multiplicar los denominadores de cada una de las fracciones. Pueden ver acá 1 por 10 por 3. Y hay que multiplicar numerador por numerador por numerador. Entonces hay que escribir 6 por 5 por 4. Ahí está. Y cuando hemos planteado estos productos hay que ver si es que hay algo que se pueda simplificar. Veamos entonces. El 4 tiene mitad y 10 también tiene mitad. Así es que saquémosle mitad a cada uno de esos dos números que acabamos de mencionar. La mitad de 4 es igual a 2 y la mitad de 10 es igual a 5. Pero vean que específicamente después de sacar mitad a ambos números, podemos ver que en el denominador queda 5 y en el numerador tenemos un 5. Entonces directamente saquémosle quinta a cada uno y nos quedan en valor de 1. Después ustedes pueden ver que 3 tiene tercera y 6 también tiene tercera. Entonces hay que sacarle tercera a ambos números y simplificar la expresión a su mínimo. La tercera de 3, 1. La tercera de 6 es igual a 2. Después de que se ha simplificado,
¿qué nos va a quedar? 2 por 1 por 2 es igual a 4. Y en el denominador 1 por 1 por 1, esto nos da 1. Así es que de aquí únicamente nos queda 1 y luego usted sabe que todo número dividido entre 1 es el mismo número. 4 entre 1, resultado 4. Entonces, la respuesta para el procedimiento que estamos efectuando es igual a 4. Veamos nuestro segundo ejemplo. En este segundo ejemplo también tenemos una operación aritmética combinada con división y multiplicación, pero en este caso tenemos un número decimal, un número mixto y un segundo número decimal. Como primer paso, hay que convertir cada uno de los números que tenemos acá a una apariencia de fracción. Así es que veamos cómo nos queda al convertir cada número. De el decimal 0.9 hay que escribir un 1 en el denominador porque es un decimal exacto y veamos que en esta parte solo tenemos un número, así es que le vamos a colocar un 0 al 1 que colocamos en el denominador. Y en el numerador únicamente vamos a colocar 9 porque este número decimal no tiene parte entera. Y luego colocamos el entre y el número mixto lo debemos de convertir a una fracción de tipo impropia. Recuerde, cuando usted convierte un número mixto a una fracción impropia queda el mismo denominador y hay que multiplicar 5 por 1 es igual a 5 y a 5 le sumamos 1 que es el numerador, entonces esto nos queda 6. Veamos qué es lo que nos queda de acá. Tenemos que reescribir 0.12 como una fracción. Como es un decimal exacto, comenzamos colocando un 1 en el denominador y luego veamos que aquí tenemos dos números en la parte decimal, entonces a la par de este 1 vamos a colocar dos ceros y se nos forma 100. En el numerador vamos a colocar esos dos números, entonces colocamos 12. Después que hemos aplicado cada uno de estos cambios, pueden ver que cada uno de los números tiene una apariencia de fracción. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos que ver? La división se tiene que efectuar antes que la multiplicación, así es que hay que resolver esta división que hemos señalado y el resultado que nos dé se tiene que multiplicar por la fracción 12 cienavos. Entonces veamos qué es lo que nos queda. En una división el dividendo queda exactamente igual. El símbolo de dividir se tiene que cambiar a un por, así es que lo cambiamos a un por y el divisor se tiene que intercambiar por su inverso multiplicativo, es decir, el numerador pasa al denominador y el denominador pasa al numerador. Así es que apliquemos este cambio y ahora nos queda, en vez de 6 quintos, nos queda 5 sextos. Y esto se tiene que multiplicar por la fracción 12 cienavos. Y pueden ver que el procedimiento que estamos efectuando se lleva a una multiplicación de 3 fracciones. Como es una multiplicación de 3 fracciones, esto se tiene que dejar una sola fracción y hay que multiplicar denominador por denominador por denominador. Así es que eso es lo que vamos a hacer y vamos a multiplicar 10 por 6 por 100. Aquí tenemos los denominadores
y aquí la multiplicación que hemos indicado, y hay que multiplicar numerador por numerador por numerador. Entonces nos queda 9 por 5 por 12. Y aquí hace falta un 0 por 100. Y después de esto hay que ver cuáles números se pueden simplificar y hay que llevar a su mínima expresión todo lo que se pueda. Entonces veamos acá cuáles números podemos simplificar. 9 y 6, ambos números tienen tercera. Hay que sacarle la tercera a cada uno. La tercera de 6 es igual a 2 y la tercera de 9 es igual a 3. Después, ¿qué podemos simplificar? Pueden ver que el 2 tiene mitad y el 12 también tiene mitad. Podemos simplificar de esa forma. La mitad de 2 es igual a 1 y la mitad de 12 es igual a 6. Y 5 y 100, ambos números tienen quinta, le podemos sacar la quinta a ambos números. Entonces la quinta de 100 es igual a 20 y la quinta de 5 es igual a 1. Y ahora, ¿qué es lo que podemos ver? 6 tiene mitad y 10 también tiene mitad. Podemos simplificar ahí o podemos simplificar 6 con 20. Ahí como usted elija, pero al final tendría que dar el mismo resultado. La mitad de 20 es igual a 10, la mitad de 6 es igual a 3. Luego ustedes pueden ver que los números de arriba del numerador no se pueden simplificar con los del denominador, así es que hay que multiplicar 3 por 3 es igual a 9 y en el denominador 10 por 10 es igual a 100. Entonces aquí tenemos la respuesta para el procedimiento que estamos aplicando, 9/100.